La gira en Chile del Papa se convierte en la peor de sus 5 años. La visita tuvo menos presencia de fieles en los actos de lo que se esperaba. Los casos de pedofilia fueron gravitantes en el desánimo. Todos los indicios preanunciaban un viaje complicado. Hace unos pocos días en Chile con la visita del Papa Francisco solo el 45% se declara católico. Y en la misa que el Papa dio no asistieron mucho más de 200 personas. Hoy trataremos de averiguar el porqué de este rechazo hacia el Papa. Chile es donde el Papa Francisco y la Iglesia Católica tienen la peor valoración. De acuerdo con un informe realizado por Latinobarómetro, una ONG chilena, el pontífice recibe una calificación de 5,3 por parte de los chilenos, frente a un 6,8 del promedio regional, 18 países que participaron en el informe. No solo eso. De acuerdo con la encuesta, Chile es el país en el que la Iglesia Católica ha perdido más fieles. Mientras que en 1995 el 74% de los chilenos se declaraban católicos, hoy apenas el 45% pertenece a este credo. Un 38% de los encuestados se consideraron ateos o agnósticos, convirtiendo a este país en uno de los más seculares de América Latina junto a Uruguay, 41%. Un tema que se preveía venir por el rechazo hacia el Papa en Chile era el costo de su visita. El valor total de la visita del pontífice, que estuvo en Chile del 15 al 18 de enero, asciende a cerca de $18 millones, un monto que financian la Iglesia Católica y el Estado chileno. La primera aporta $6,5 millones, mientras que el Estado paga en seguridad y logística los $11,5 millones restantes. El sacerdote jesuita Felipe Berríos, uno de los religiosos más influyentes del país, considera que el rechazo ciudadano que, según algunas encuestas, despierta el costo del viaje del Papa, se debe a la molestia por el alejamiento de la Iglesia con respecto a la sociedad. La visita ha generado protestas en ambos países de grupos laicos e indígenas, así como de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia. El viernes en la madrugada, grupos no identificados atacaron 4 iglesias católicas y dejaron amenazas al Papa Francisco. Con tu venida, Francisco, no puedo dejar de preguntarme qué pasa con las autoridades eclesiásticas y religiosas, escribió James Hamilton, una reconocida víctima de los abusos del sacerdote Fernando Caradima en Chile, un escándalo que permaneció 10 años sin ser denunciado. Chile es el país donde más desconfianza genera la Iglesia en la región. Ahora también está el tema de abuso sexual, una sombra que persigue al Papa. Hay una razón más fuerte detrás del rechazo. Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, afirma que lo que pasa en Chile se explica por los casos de pedofilia que han devastado al país desde que en 2010 se destapó el caso del obispo Fernando Caradima, condenado por el Vaticano por abuso sexual de menores. Desde que llegó al trono de Pedro, marzo 13 de 2013, el Papa Francisco ha pedido perdón varias veces a las víctimas de los abusos de algunos sacerdotes y por el silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica. En septiembre del año pasado, el Papa subió el tono. Dijo que cuando se haya probado que un religioso ha cometido abusos sobre un menor, no podrá presentar recurso alguno a su condena y aseguró que jamás le concederá la gracia. Pero sus palabras se contradicen, por lo menos, en Chile. El Vaticano declaró culpable de abuso sexual a Caradima y lo condenó a retirarse a una vida de oración y penitencia. También le prohibió celebrar misas en público. Lo que indigna a los chilenos es que, a pesar de eso, han circulado fotos de Caradima dando misa. Las acusaciones en contra de este influyente cura chileno se presentaron ante la Iglesia Católica del país en 2004, pero no se abrió ninguna investigación hasta que las víctimas, después de haber sido presionadas para guardar silencio durante años, hicieron público el abuso. El caso destapó una terrible realidad en Chile. Casi 80 sacerdotes, diáconos y hasta una monja fueron acusados de abusar de menores desde el año 2000, según una base de datos de la ONG estadounidense Visop Accountability. La Iglesia Católica chilena reacciona exactamente igual que el resto del mundo ante los abusos sexuales, dice a la AFP José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Caradima y director de la Fundación para la Confianza, que batalla contra el abuso infantil en Chile. Murillo percibe gestos contradictorios. Cuando Francisco es elegido papa, da señales de sentido común.
Pero al mismo tiempo no cambian los protocolos, no hay acciones concretas que vayan acorde con las palabras de tolerancia cero. Se refiere a que quienes debieron juzgar y castigar a Karadiman no lo hicieron y encubrieron sus crímenes. Juan Barros, nombrado obispo por el Vaticano, fue uno de ellos. Una carta del Papa fechada en 2015 y filtrada por la agencia AP planteaba la concesión de un año sabático a Barros y los obispos Horacio Valenzuela y Tomislav Kolhatik, también señalados como encubridores de Karadima. Consciente del ambiente que le espera, los estragos del caso Karadima y la caída del catolicismo, el Papa eligió como lema de su visita: "Mi paz os doy". Sin embargo, junto a los millones de devotos incondicionales, se calcula que llegará a 1 millón de extranjeros a verlo, lo recibirá un país muy diferente al que conoció en sus años de seminarista. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, en 1958, Francisco completó en Chile su formación religiosa, como hacían todos los aspirantes al sacerdocio latinoamericanos. Durante un año, Francisco aprendió con los jesuitas chilenos, latín, griego, literatura e historia. Pero de esa iglesia de la dictadura, crítica y comprometida en la que se formó el pontífice queda poco. Hoy se ha trocado en una iglesia conservadora y acusada de abusos sexuales. El Papa Francisco necesita confrontar resueltamente esta falta de justicia y rendición de cuentas durante su visita, le reclaman importantes voces chilenas. El Papa Francisco podría, en este viaje, ayudar a exorcizar nuestros fantasmas y aliviar las heridas de Chile. ¿Acaso el más complicado de todos los que Francisco realizó hasta ahora en sus casi 5 años de pontificado? Porque, a diferencia de otras visitas donde la situación política de cada país desafiaba su capacidad de maniobra, el paso por Chile implicaba críticas o, al menos, indiferencia hacia él mismo y, ante todo, hacia la propia Iglesia chilena. Y efectivamente no la tuvo fácil aquí, el país de América Latina donde menos se valora a Francisco y a la Iglesia Católica, y que más fieles perdió. El acompañamiento de la gente fue claramente menor del que se esperaba, sus palabras no tuvieron el habitual impacto y tampoco se acallaron las críticas. El contraste más evidente fue con el viaje a Colombia, en septiembre pasado. Francisco había jugado fuerte a favor de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, un asunto que divide profundamente a los colombianos. Hace poco más de un año ganó por poco el rechazo a ellos, y todo llevaba a pensar que la mitad de los colombianos en cierta forma le daría la espalda. Pero su visita, más allá de la suerte de esos acuerdos, fue todo un éxito en cuanto a la respuesta popular y la atención con que se siguió sus prédicas por la reconciliación. Dicho sea de paso, más de un observador la tomó como una suerte de anticipo de su mensaje a favor del cierre de la grieta en una eventual visita a su país. Ahora bien, no hay un solo factor que explique por qué a Francisco no le fue como en otros países. Es cierto que el caso de los abusos cometidos por clérigos hicieron estragos sobre todo en la imagen de la iglesia chilena, pero también en la del propio Francisco por haber nombrado en 2015 obispo de Osorno a un prelado acusado de encubrir los abusos cometidos por el padre Fernando Karadima, el principal exponente de estos delitos dentro de la iglesia chilena, dado que durante años fue su colaborador en una iglesia de Santiago. Pero Francisco siempre defendió con énfasis su inocencia como ayer en Iquique ante los periodistas. No hay una sola prueba en su contra, todo es una calumnia, dijo. A ello hay que sumar el desdibujamiento del otrora gran compromiso con los pobres que tuvo la iglesia chilena, además de haber sido un emblema de la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura militar. No faltan quienes creen que el poderoso secretario de Estado del Vaticano en la segunda mitad del pontificado de Juan Pablo II, el controvertido cardenal Angelo Sodano, fue delineando una iglesia muy conservadora, y falta de liderazgos, desde su anterior paso por el país como nuncio. Y, por supuesto, también se suman las críticas de los pueblos originarios contra la Iglesia Católica por su papel en la conquista. Finalmente, existe un factor de fondo. La pérdida de la religiosidad de la sociedad chilena, un fenómeno drástico de las últimas décadas, que no se verificaba, al menos con esa intensidad, cuando estuvo aquí hace casi 31 años Juan Pablo II. A contramano de América Central o Brasil, donde la Iglesia Católica pierde fieles a expensas de las iglesias evangélicas, en Chile, si bien hay un cierto avance evangélico, su principal desafío es el ateísmo y el agnosticismo. Y, en este sentido, empieza a competir con Uruguay, el país menos religioso de la región.
El cambio cultural en Chile, un país es de trayectoria católica, a diferencia de Uruguay, es, pues, el gran problema de fondo de la Iglesia Católica y, por cierto, de las demás religiones. Es un proceso que se ceñirá a los chilenos o que abarcará a otros pueblos en la medida que los jóvenes, los menos religiosos, lleguen a adultos y haya cierta mejora económica como en el país trasandino. Con todo, no hay que desdeñar que Francisco congregó 400.000 fieles en el Parque O'Higgins de Santiago, que cautivó a los fieles más comprometidos, que tuvo gestos muy simpáticos como casar a 2 tripulantes en pleno vuelo a Iquique. ¿Acaso el saldo del viaje exija ahora una mirada en mayor perspectiva? Francisco habló por última vez con los medios y se refirió por primera vez a la situación de Barros, cerrando cualquier posibilidad a su pedida salida del cargo. El día que me traigan pruebas voy a hablar. No hay ninguna sola prueba. Todo es calumnias. ¿Está claro?, aseguró Francisco para luego retirarse a realizar la misa en la playa Lobita. Ante estos dichos, la revista Time publicó un demoledor titular para el pontífice. Papa defiende a obispo chileno acusado de encubrir abusos. Las declaraciones del Papa causaron conmoción entre los chilenos y la réplica inmediata de las víctimas. Señalaron que las acusaciones fueron considerados suficientemente creíbles por el Vaticano, que condenaron a Caradima a una vida de penitencia y oración por sus crímenes en 2011. Un juez chileno también encontró que las víctimas eran creíbles, aunque ella tenía que retirar las acusaciones penales contra Caradima porque había pasado demasiado tiempo, no faltaron pruebas de sus crímenes. La misa estuvo marcada por la poca asistencia de fieles, pues el lugar se había preparado para recibir a unas 300.000 personas, pero la televisión chilena calcula que llegaron unas 90.000, tal como lo demuestran las imágenes aéreas de la zona. Por su ubicación, en el norte del país a 1.800 kilómetros de Santiago, Iquique ha sido foco de inmigración en los últimos años. Se estima que 1 de cada 10 personas que viven en la ciudad es inmigrante. Chile se ha transformado en un país receptor de migrantes, principalmente por su frontera norte, por donde se registra un intenso ingreso irregular de extranjeros principalmente de Colombia, Haití, República Dominicana y Ecuador. Más de 500.000 de extranjeros viven actualmente en Chile en situación legal, según datos oficiales, un 3% de la población de 17,5 millones. Pero según datos recientes de la prensa, solo el año pasado llegaron cerca de 105.000 haitianos y más de 100.000 venezolanos al país. Luego de las manifestaciones contrarias a su visita y ataques a iglesias que se han registrado a lo largo de sus etapas previas en Santiago y en Temuco, Sur, se previó que la etapa de Iquique sea más tranquila. A diferencia de otros países visitados en la región en sus 5 viajes previos, el de Chile no ha sido fácil. Se ha encontrado con el país más hostil a la Iglesia Católica de Latinoamérica, con una secularización galopante donde los abusos sexuales del clero a menores han hecho estragos para su imagen. En su encuentro con las autoridades del país, el martes, el pontífice confesó su dolor y vergüenza por los abusos perpetrados por curas depredadores. Ante religiosos del país, también abordó este tema y les instó a tener la valentía de pedir perdón, consciente del tremendo daño que se ha causado a la Iglesia. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle. Que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro, dijo el Papa, que en contra de lo previsto, se reunió con víctimas de los abusos. Preocupado también por los pueblos originarios, en Temuco, capital de la Araucanía, el Papa mandó un mensaje tanto al gobierno como a los grupos que buscan la lucha violenta. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división y más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación, terminan amenazándolos, recordó el pontífice en esta conflictiva región del sur de Chile.